Que me ha regalado Dios junto a la lumbre sandina. Por eso cuando te canto. Bueno, Julio, regresamos a nuestro espacio Punto y Círculo en la televisora comunitaria TV Caricuao. Fíjate, en el último segmento estábamos conversando un poco de las anécdotas y de las, pudiéramos decir, de las andanzas tuyas con Ali. ¿Cuál de esas andanzas que tuviste con Ali recuerdas con más alegría, con más sabor, que la viviste intensamente? Bueno, las andanzas con Ali siempre fueron, vamos a decir, algunas llenas de peligro, pero siempre dentro de una gran fraternidad, y por supuesto que todas las que tuvimos, tanto en la clandestinidad, incluso en el exterior, como en Venezuela, siempre fueron dentro de esa amistad que se creó entre nosotros, entre Ali y yo, que disfrutábamos y compartíamos, bueno, las mismas actividades. Tuvimos, como se puede decir, andanzas en Cúcuta, por ejemplo, con el movimiento revolucionario colombiano. Nos llevó algunas andanzas de esas que tú dices. En Cuba también, estuvimos en Nicaragua, en el movimiento salvadoreño participamos juntos, incluyendo algunas andanzas de tipo vehicular, vamos a decir, Ali manejando y yo con él acompañándolo. Siempre anduvimos juntos en muchas de esas andanzas en América Latina y hasta, como te decía, en Francia tuvimos también juntos en todo lo que se produjo allí con Douglas Bravo y la posibilidad de viajar Douglas Bravo a China y nosotros quedarnos en Venezuela mientras él regresaba. Esas, bueno, son parte de esa andanza que tú dices. De esas vivencias, como dices tú en tu libro. De las vivencias, sí. Efectivamente, de las vivencias que bastante las compartí. Yo creo, en realidad, que con el que más compartí yo ese tipo de actividades de todo tipo, algunas muy festivas, andanzas, diríamos, de cumpleaños, de celebraciones de esas que se podían hacer, que no eran muchas ni eran muy numerosas, pero se hacían encuentros para celebrar un cumpleaños de alguno, de los dos. Entonces fuimos siempre muy unidos en ese tipo muy hermano. Fíjate, relación. Julio, tú prologaste un libro que es parte de la síntesis de todo el proceso después de la ruptura del PRB en el año de 1979. Tengo entendido que tú prologaste el libro Servir al Pueblo, que es parte del legado del pensamiento político de Ali. Pues. Es decir, pudiéramos decir, es la síntesis de una reflexión profunda del proceso político venezolano. ¿Cómo compartiste tú esas ideas con Ali? Si Ali era un hombre con mucha densidad en el pensamiento político. Sí, mira, yo creo que la partida, yo diría que en un momento muy interesante y diríamos de mucha trascendencia en lo que fue la amistad nuestra, se debe a lo que Ali realmente pudiera haber significado de no haber partido tan pronto, diríamos, porque Ali estaba en perfectas condiciones intelectual, pero su problema de salud lo fue llevando muy rápidamente a desaparecer entre nosotros. Ali hubiera sido un puntal muy importante en todo el proceso que él no le tocó ya participar. Creo que Ali fue uno
de los dirigentes revolucionarios que se podía decir estuvieran todavía participando en lo que es la discusión política. Alí tiene muchas cosas que todavía están en la, ¿cómo te diría? Que no son conocidas, porque resulta que todavía hay material que él dejó escrito. Yo tengo, por ejemplo, cosas que debo revisar de lo que era el pensamiento de Alí en la nueva coyuntura, en todo el proceso después de que Hugo Chávez llega al poder definitivamente. Alí fue no solamente que participó en la guerrilla y que participó en el movimiento clandestino, Alí participa en todo lo que fue el movimiento del intento de Hugo Chávez de tomar el poder, que no se da en ese momento, pero ya posteriormente, una vez que se logra que Hugo Chávez asuma el poder por la vía electoral, por supuesto que Alí hubiera sido un participante muy decisivo en estas situaciones difíciles que nos ha tocado vivir por el cerco imperialista. Pues. Él le hubiera sido, con sus ideas, una ayuda muy importante para lo que ha sido este ensayo revolucionario desde el momento en que Hugo toma el poder. Y la tarea del prólogo del libro de Servir al Pueblo, ¿cómo la asumiste? No, sencillamente por el conocimiento que yo tenía de su conducta, de su actividad revolucionaria. Estuvimos muy cerca de muchos años y por supuesto yo siempre y nunca tuvimos ningún tipo de contradicciones en cuanto a que Alí siempre fue un consecuente revolucionario que nunca estuvo ni antes de llegar al poder ni después cuando asumió la conducción de importantes cargos como el de PDVSA, como el de la OPEP en Viena, en los ministerios que tuvo, en la Cancillería, y fue siempre un militante sin ninguna falla que se le pudiera acusar de haber tenido dudas en algún momento por el camino escogido, jamás. Julio, ya nos quedan 2 minutos para despedir este programa de Punto y Círculo en homenaje a Alí Rodríguez. En este último minuto, ¿cuál fue tu vivencia dentro de lo que tú has hablado de tu libro, de las vivencias de Julio? ¿Pudiera haber un segundo libro de las vivencias del Cabito? Y en ese libro, en esas vivencias, una de las primeras vivencias, pudieras contándolas sobre Alí rápidamente en el minuto que te tiene. Es decir, de esas vivencias personales ya humanas, ya de la familia, ¿cuál fue la vivencia que más te quedó a ti? Sí, yo creo que efectivamente un segundo intento que lo tengo atrasado, porque yo hasta lo ofrecí en las vivencias, ofrecí que si gustaba ese ensayo primero, yo iría para una segunda, un segundo esfuerzo. Además, Alí estuvo en el bautizo del libro. Sí, un segundo esfuerzo para contar algunas otras cosas. Yo empecé a recopilar una serie de cartas para hacer la segunda parte, como de las cartas que se cruzaron, muy interesantes, algunas muy profundas, y había muchas de Alí, Ese ensayo se frustró porque cuando yo estaba haciendo esa colección y corrigiendo, me robaron la computadora con la memoria de las cartas, y después se me perdió lo que me quedó en una memoria de ese ensayo. Total que se frustró ese intento. Pero a mí me queda una deuda porque yo tengo que escribir algunas cosas y en esas cosas el principal protagonista tiene que ser Alí, porque en las vivencias de Alí no
hay nada que se pueda catalogar de un homenaje a Ali. Bueno, muchas gracias, Julio, por haber estado aquí. Bueno, gracias a ti por invitarme a esta conversación de Ali. No estaba tan preparado y tampoco estaba en Caracas en ese momento. Yo traigo mi llanero, en el radio del te quiero, para cantarte Bahía.